con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que Trinidad. el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Amigos televidentes, desde Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Bueno, esta noche vamos a continuar con la modalidad Zoom, es decir, con la plataforma tecnológica Zoom de Televiaducto, porque como ustedes saben, a lo largo de toda esta pandemia ha sido la modalidad que hemos adoptado para seguir los protocolos de seguridad ante una situación que todavía, aunque los números han bajado un poco, pero como que todavía no da avisos de permitir que nosotros hagamos el programa como acostumbramos, por lo cual vamos a seguir con esta modalidad, tal y como habíamos anunciado la semana pasada. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, que va a tratar unos temas con los cuales este programa, a pesar de que básicamente somos médicos, de que dicen que muchas veces los galenos no hablan de medicina sino de otra cosa, bueno, pues hoy vamos a hablar de otra cosa, y esa otra cosa tiene mucho que ver con la salud, pero con la salud ambiental, que necesariamente también repercute en la salud humana. Y esta noche entonces nosotros hemos tenido el placer de vamos a tener el placer de contar con todo un personaje en cuanto a defensa del medio ambiente, un personaje que yo diría que es muy mediático porque es muy conocido en los medios de comunicación, tiene un amplio currículum a ese nivel, es un columnista también de los periódicos de circulación nacional, y nosotros creemos que con él vamos a tener un diálogo que va a ser de mucho provecho para los amigos televidentes de Entre Galenos, porque ustedes saben muy bien la preocupación que este programa ha tenido siempre por las cuestiones de medio ambiente. Todos recuerdan el tiempo que duramos nosotros defendiendo lo de Loma Miranda, aquella vez cuando los haitises, con el asunto de Valle Nuevo, en fin, que todo lo que han sido las causas ambientalistas que este país ha tenido, pues nosotros hemos apoyado fervientemente eso. Y entonces, qué mejor invitado que el ingeniero Luis Carvajal. El ingeniero Carvajal tiene un currículum bastante amplio, la verdad que él decía, bueno, digamos que soy un biólogo nada más y se acabó la cosa. Pero él es un ambientalista que, según lo pudo recoger en internet, tiene un currículum bastante amplio, con una sólida formación en estos temas, por lo que es una voz más que autorizada. Es decir, el licenciado el ingeniero es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y que es coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la UAS. Ya más con decir esas dos cosas es más que suficiente para avalar el currículum de nuestro invitado de esta noche. Así que sin más preámbulos, porque entonces van a decir que yo soy el que quiero protagonizar la cosa, vamos a saludar esta noche al licenciado ingeniero, ¿cómo le digo? Licenciado ingeniero. Licenciado Luis. el biólogo, yo soy biólogo. Yo El soy biólogo. ambientalista, mire, el mayor mérito es ser ambientalista, que es de alguna manera también un área de preocupación por la salud, porque la enfermedad patologiza el contexto.
Cuando usted tiene un enfermo en la familia, usted patologiza todo el contexto, pero un contexto que también se patologiza termina siendo un contexto que genera mayores niveles de morbilidad, agrava una serie de sensibilidades y tiene consecuencias directas sobre la salud. Pero además hay otro elemento, un ambiente saludable, con buenas condiciones de calidad de aire, de calidad de agua, de vegetación, garantiza mejor salud mental, disminuye una serie de factores tensionales que terminan actuando sobre la salud individual y colectiva, y en última instancia todo lo que ocurre en el campo del medio ambiente tiene que ver con la salud. Por eso este programa de salud es de alguna manera un programa del medio ambiente. Muy bien, bueno, una introducción muy adecuada a los tiempos, porque si hay algo también, que aunque no lo vamos a extender mucho por ahí, que se ha estado señalando en esta pandemia, es que precisamente la pandemia es una consecuencia de lo que señalaba el biólogo Luis Carvajal. Así que yo creo que va a ser bastante provechoso que esta noche pues tengamos un diálogo abierto alrededor de estos temas con toda una personalidad, todo un líder, vamos a decirlo así, en el movimiento ambientalista dominicano, como lo es Luis Carvajal. Bueno, pues nada, vamos a entrar en materia. Luis. Comencemos. Ingeniero, ¿cuál es la importancia de Loma Miranda? ¿Por qué hay que defender con cuerpo y alma Loma Miranda? Bueno, las razones son muchas. Empecemos porque Loma Miranda, perdón, que es la parte más al norte de la cordillera central, la primera que ofrece una resistencia a los vientos alisios que entran por la bahía de Samaná y siguen casi el mismo curso de la carretera que va a Nagua y sigue por Macorís y enfrenta esta primera barrera, que son 150, 300, 350 metros, y ahí los vientos empiezan a elevarse y a dejar su humedad. Y todo el abanico aluvial de Yuna, que es sumamente importante, no solo por los ríos que se forman en Loma Miranda, sino por lo que se forman en el contexto, está asociado a lo que ocurre en Loma Miranda. Loma Miranda genera el agua que va a la presa de Rincón, y es el agua que alimenta 17 acueductos, algunos acueductos bastante grandes, como son aquellos que tienen su origen en las aguas de Rincón, pero hay una serie de comunidades del entorno de Loma Miranda que reciben agua de manera directa, incluso con tomas en el mismo lugar. Digamos que el hospital traumatológico y lo que está en el contexto tienen una tubería ahí mismo en los Algarrobos que va directo al hospital. El agua que alimenta a comunidades cercanas, a la comunidad del Pino, se toma dentro del área de Loma Miranda. Pero de los ríos que nacen en Loma Miranda, se surte más de 170,000 tareas de arroz, lo cual implica una enorme economía y la gran producción de frutos. Esto si lo queremos ver desde el punto de vista del aspecto económico productivo derivado de las aguas. Pero Loma Miranda forma parte del segundo corredor biológico de la República Dominicana. El primero está en la Sierra de Bauruco, fundamentalmente el Bauruco Oriental, pero el segundo es la Cordillera Central y va de Loma Miranda hasta La Humeadora. Y allí, en Loma Miranda, en un espacio de apenas 34 kilómetros cuadrados, existen la mitad de las familias de planta de la República Dominicana. Tenemos registradas 203 familias y allí hay 98. Pero ¿qué es importante? Que tenemos cerca de 532 especies con 300 y tantos géneros. El nivel de diversidad taxonómica, o sea, de agrupamientos biológicos, es tan alta que en cualquier lugar del mundo ese sería un santuario, un lugar protegido por su valor. Pero el nivel de plantas nativas y endémicas, la especificidad de la flora y de los procesos que hay allí, le dan un enorme valor. Desde el punto de vista minero, me hubiera gustado haber podido compartir pantalla, pero bueno, todavía no se puede. Desde el punto de vista minero, Loma Miranda tiene, de acuerdo a lo que dice Falcondo, 22 millones de libras de níquel, de la cual pueden recuperar 18.
Si usted coloca ahora que tiene buen precio y está a 10.35 el níquel, pero su promedio es $10 por libra, usted ahí no tiene absolutamente nada cuando usted proyecta que solo la economía arrocera o la economía asociada a la producción de ganado multiplica por mucho la totalidad de los beneficios que generaría en su vida útil Loma Miranda. Pero con Loma Miranda hay muchos mitos y mentiras que vienen de la parte minera. Yo recuerdo 2012, 2013, 2014, cuando se dio el gran debate. De hecho, recuerdo un debate que está grabado en las redes en 2013, cuando los gerentes de Loma Miranda nos decían al auditorio mío en un debate televisivo que ellos le quedaban 6 meses y que si no le permitían explotar a Loma Miranda, se iban a tener que ir porque ellos habían caído en la producción y prácticamente estaban cerrados. Pues miren, ellos no pudieron explotar a Loma Miranda y en los 7, 8 años que han transcurrido de allá a aquí, ellos han incrementado casi en un 70% su volumen de producción. Por lo tanto, o era mentira lo que dijeran, ¿verdad? O ellos calcularon muy mal, o no conocían de lo que estaban hablando, o era mentira. Y es obvio que esa mentira se refuerza con la mentira actual. Nos tenemos que ir si no nos dan a Loma Miranda, si nos corta la vida útil. Pero en aquel entonces, uno de los argumentos que nosotros le contrapesamos era el hecho de que los diferentes frentes mineros de Falcondo acusaban en ese entonces, estamos hablando del 2013, 2012, un pasivo ambiental que equivalía alrededor del 85%, cuando ellos tenían que estar por encima del 92%. De ellos decían que habían cubierto un 15%. Pero, oh maravilla, en el mismo documento que Falcondo dice que pide de nuevo derecho para intervenir a Loma Miranda, dicen que ellos han cubierto, lo dicen ellos, no nosotros, un 10%. No, ellos dicen un 11%. Por lo tanto, ellos reconocen un delito ambiental, porque si se incrementó en este tiempo el pasivo ambiental y además ellos tienen que ir minando y corrigiendo, ellos tendrían que estar por encima del 92%, sobre todo si se tienen que ir. Entonces lo están diciendo al país, no hemos cubierto este pasivo ambiental, a pesar de que se pasaron meses, años, llevando periodistas, invitando gente para que vayan a ver lo que ellos tienen en Loma Ortega y pagando anuncios en los medios televisivos sobre el modelo de recuperación ambiental que tenían, y luego son ellos mismos que se autodenuncian. Entonces, la importancia de Loma Miranda tiene que ver con una importancia biológica, climática, hídrica, productiva, paisajística, turística, pero tiene que ver con una gran importancia minera, y quiero explicarlo. Ahora en República Dominicana no hay una sola fuente de agua importante que no esté cedida a la minería, o sea, que no esté bajo una concesión minera. Si usted toma todo el entorno de la cordillera central, desde Padre Las Casas hasta la propia frontera en la vertiente sur, incluyendo donde se encuentran la presa de Sabanayegua y la presa de Sabaneta, sobre todo ahora en la presa de Sabaneta, allí Gold Quest ha pedido pasar a permiso de explotación arriba de la presa, en una cuenca encajonada, donde está el único río que nutre a toda esa zona alta de la región del Valle, porque es verdad que el río Sin y el de acá del sur entran, pero entran mucho más abajo. Y, óigame, tenemos Gold Quest ahí y tenemos otra compañía arriba de la presa de Sabaneta, pero Unigol Dominicana, que tiene la concesión Neita 1 y Neita 2, donde nacen los ríos Oca, Neita y los ríos que van a constituir el Río Bonito, y parte de lo que van hacia la zona de Santiago, Guayubincito y otros ríos, que son los que van a nutrir la presa que el gobierno anunció recientemente, de las Dos Bocas, o sea, la presa, él le llamó de Guayubín, están concesionadas a la minería como una amenaza inmediata. Tenemos el hecho de que se quiere reactivar las concesiones mineras que conducen a que recogen las aguas altas del Yuna, donde alguna vez tuvo la pretensión de la mina de Ligo, que enfrentó aquel potente movimiento que encabezó Aniana Vargas en Bonao. Cuando vamos hacia Barricol, ¿qué descubrimos? Descubrimos que hay una voluntad de expandirse hacia la Loma de los Siete Picos,
y que ya Loma Novillero está comprometida, y peor aún, está el planteamiento de colocar una presa de relaves, una presa de cola, una presa de porquerías tóxicas en el río Juanse, en la parte alta del río Sama, comprometiendo esta zona. Si nos damos cuenta que el abanico del Duey, de donde va Río Jaina, o sea, el río Jaina toma agua de este abanico, también está comprometido con la minería, y que se ha avanzado de nuevo hacia la parte que no estaba explotada de la Sierra de Yamasá, también con nuevas concesiones mineras. Y si usted entra y ve el mapa de las concesiones mineras, descubrirá que Vallaguana, Monte Plata, El Ceibo, ese entorno de la sabana de Guabatico, está todo concesionado. Entonces de repente tenemos que no hay un solo camino del agua, una sola ruta productora y organizadora de agua que no esté bajo la minería, cuando la ley minera permite, se dice que el minero tendrá, que el dueño de la concesión tendrá derechos preferentes sobre las aguas que ocurran, y tenemos una propuesta de ley minera discutiéndose en el Congreso, que en uno de sus capítulos convierte a las concesiones de agua en instrumento de pago, lo cual, aunque nunca use la palabra de privatización, ese solo hecho nos dice que por lo tanto esto va a operar como un bien privado que entra en mercado en contravención a lo que dice la Constitución y a lo que dice la ley 6400. Es decir, la importancia de Loma Miranda es que la resistencia social que se generó allí nos permitió ver que por lo que se va es por el agua. Cuando usted ve el contexto de Loma Miranda, dice, coño, pero no tiene sentido para Falcondo esta insistencia, porque ahí el ferroníquel que hay no es tanto ni vale lo que ellos dicen, pero esa agua sí vale. Porque si el agua escasea, el control político del agua es mejor y la rentabilidad del agua privatizada es mucho mayor. Por eso, a quienes les interesa que el agua se privatice, la degradación de las fuentes acuíferas no constituye una desgracia, sino un incremento de su oportunidad de negocio, y es el fondo en el que esto ocurre. Por lo tanto, Miranda ha sido es un modelo primero de espacio biológico a conservar, de generación de servicios ambientales para el sostén de la economía, de impacto sobre el clima, de unidad paisajística, pero ha sido un modelo de otra cosa, de cómo toda una nación se articula alrededor de un recurso de agua que parece local, pero que al defender el agua de Loma Miranda, estamos defendiendo la de Restauración y la de San Juan, la de el Bauruco Oriental y la de la Loma de los Siete Picos. Estamos defendiendo el río Sama y el Jaina junto con el Yuna. Y estamos defendiendo incluso espacios como el de Moca, donde sus fuentes acuíferas están no solamente agredidas y fuertemente contaminadas. Y continuamos con una serie de explotaciones, en este caso de agregado, en lugares como en la zona donde nace el Cacique, que está fuertemente golpeada, o donde todavía, al no disponer de un esquema de ordenamiento territorial, seguimos menoscabando el agua porque el vertedero está mal colocado, no hay una política totalmente clara de ordenamiento, aunque se había discutido una política de ordenamiento municipal en Moca, y existen permisos de extracción de agregado 62 en el entorno de la provincia, incluyendo en algunos municipios altamente sensibles de Moca, como es Gaspar Hernández, y otros donde lo que está ocurriendo es para ponerse la mano. La vertiente de la cordillera septentrional que se corresponde a Moca, probablemente la más golpeada de toda la cordillera septentrional, le corresponde a la región de Moca, y una de esas amenazas sigue siendo también las condiciones mineras. Entonces Miranda es un ejemplo de que la gente, si se organiza, puede resistir, de que por fuerte que sea el poder a que se opone, la claridad en las metas funciona, y la importancia para mí mayor de Loma Miranda es Loma Miranda, el ejemplo social, el modelo social de una lucha basada en el conocimiento, en la unidad amplia de todos los diversos sectores, en la articulación de academias con organizaciones religiosas, organizaciones comunitarias de base, grupos campesinos y sectores con intereses económicos definidos, productores de arroz, comerciantes, etcétera, etcétera, que defienden como un todo un recurso. Ingeniero, la verdad que
eso que usted, sí, esa exposición inicial suya, así rápidamente tengo yo dos anotaciones que quisiera oír sus comentarios al respecto, porque la verdad que a mí personalmente, una de sus afirmaciones me ha dejado boquiabierto, porque esa parte sí que yo no la sabía. Como usted señalaba que las principales fuentes acuíferas aquí en este país están prácticamente cedidas a la minería. Eso me ha puesto a mí, como dicen por ahí, los pelos de punta, porque entonces digo yo la cosa así que grave, pero grave, gravísima, diría yo, y de alguna manera usted me dirá cuál será el planteamiento, o cuál es el planteamiento que el movimiento ambientalista debe hacer alrededor de eso para buscar una solución definitiva por ese lado. Y por el otro, comparto con usted lo que señalaba de lo que ha significado Loma Miranda, de cómo se ha podido articular alrededor del reclamo de Loma Miranda todo un movimiento de apoyo muy diverso, como usted señalaba, sectores ambientalistas, sectores profesionales, religiosos, empresariales, agrícolas, en fin, que hay alrededor de la defensa de Loma Miranda toda una conjunción de voluntades para preservar ese entorno ecológico. Y yo creo que eso es algo que uno tiene que saludar, que uno tiene que felicitar, que uno tiene que estimular y que hay que preservar. De hecho, uno ha visto cómo las noticias iniciales de la nueva autoridad de medio ambiente, los periódicos estuvieron señalando ahí con este nuevo gobierno, cuando Falcondo volvió nuevamente a hacer su señalamiento de que necesitaba expandirse y todo lo demás, y en un momento dado se vio como una cierta flaqueza, como un rebalón, o como dicen por ahí, como una chinita que tira medio ambiente, diciendo vamos a dar la respuesta después. Y cuando ahí todo el mundo pues volvió nuevamente a la carga, ellos rápidamente hablaron, por lo menos dijeron no, eso no va. Es decir, me gustaría que ampliáramos por ahí esas dos cosas. Lo del agua, que a mí particularmente, y yo creo que los amigos televidentes de Regalenos también deben de tener esa misma preocupación con esas afirmaciones que usted hizo ahí de que el agua nuestra entonces está en mano. Como dice el viejo refrán, ¿qué es la iglesia de Manuel Lutero? ¿Y cómo es? Bueno, el problema es mucho más grave de lo que pueda verse, porque además hay una serie de señales que se están presentando de manera simultánea. Vuelvo a repetir que hay un proyecto de ley de agua que se está discutiendo desde hace casi 28 años. Hay quien dice más de 20, no mucho más. Cuando se discutió la ley de medio ambiente, cuando se aprobó en el 2000, que tenía alrededor de 17 años, junto con ella venía discutiéndose una ley de ordenamiento y la ley de agua. ¿Por qué la ley de agua no ha pasado a pesar de haber tantos proyectos, de haberse trabajado? 4 factores. Además de los intereses pequeños, digamos los pequeños intereses politiqueros y de diversos tipos que median en el Congreso, además de la a veces dificultad para lograr los consensos. Uno, que cada vez que se avanza, viene algún consejero externo, viene alguien del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de cualquier entidad, a convencer en el Congreso de que necesitamos privatizar el agua y a meter alguna herramienta para eso, y eso siempre se para por la resistencia social. O cuando se ha avanzado, el problema de quién va a manejar los enormes recursos de las inversiones hidráulicas, que son enormes, que si el INDRI, que si agricultura, que si medio ambiente ahora, que si tenemos el esquema de gobernanza del agua, sobre todo por el manejo de recursos, han dificultado que se apruebe. Pero en este momento, el problema de la privatización del agua adquiere un matiz de más peligrosidad por 6 circunstancias que todos los dominicanos tienen que conocer. Primero, porque se ha avanzado demasiado y de manera muy descarada. Estaba a punto de ir, no se aprobó por la presión social, y cuando se vino las nuevas autoridades, uno de los primeros temas que entró en el Congreso fue la ley de agua, y está ahí paralizada porque nosotros hemos logrado que el país conozca los contenidos, porque esa ley de agua no se está discutiendo de cara a todo el mundo, que esa tendencia a privatizar. Segundo, porque la ley de asociación público-privada crea una serie de figuras que en la propia ley menciona de manera directa la posibilidad de que el agua entre bajo este esquema.
Tercero, porque hay la recuperación de algunos proyectos como el de Alto Yuna, que cuando se debatió en su momento, ese proyecto de Alto Yuna era el primer proyecto que empezaba a recuperar la inversión a partir de monetizar la cuenca, es decir, de un esquema de privatización. Cuarto, porque ya como les dije, no existe una sola fuente importante de producción de agua en República Dominicana, no existe una que no esté en su parte alta o en la parte fundamental de su cuenca concedida a la minería. Yuna, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Nizao, el agua de los haitises. Usted va a cada uno y va a encontrar que tiene estas concesiones mineras, y es una lástima que no podamos ver. Yo casi lo voy a comprometer a que me inviten otra vez para que veamos los textos directos en los documentos originales y no lo oigan de palabra, porque yo puedo estar inventando cosas aquí. Yo prefiero que lo veamos, que veamos además en el mapa oficial cómo se está distribuido. Ese no hay una sola que no esté concedida a la minería con este elemento, con dos elementos. La ley minera es la única ley que permite declarar de utilidad pública para pasar a un régimen de propiedad privada que luego opera con los códigos de la propiedad privada inmobiliaria. Eso uno, y lo hacen a voluntad y deseo. Y dos, es la única ley que da derechos sobre las aguas que ocurriesen en un espacio. Entonces, en el otro fondo está jodido. Y por último no. El otro elemento es que mientras el movimiento ambiental y social, sobre todo impulsado por el movimiento cooperativo, había estado discutiendo la necesidad de un pacto por el agua con una serie de contenidos muy claros, muy específicos, que plantearan política de financiación, de garantía de acceso al agua, de conservación del recurso, garantizando el ciclo hidrológico. La propuesta, cuando el presidente se refiere a una propuesta de pacto por el agua en su discurso, lo refiere a una inversión de 8.400 millones de pesos entre presas Monte Grande, Alto Yuna y la presa de las Dos Bocas, sin entrar en discutir los elementos que le dan contenido social y que importantizan, priorizando fundamentalmente dos elementos. El elemento de la cooperación público-privada, que en el área de las presas estaba limitada de manera constitucional por la por el carácter público y social obligatorio del recurso agua y los servicios que genera, y porque además dos de esos proyectos, el de Las Bocas, que empezó en un lugar donde no es un proyecto de desarrollo para la provincia donde está, que es la de Santiago Rodríguez. Es verdad que va a beneficiar aguas abajo al municipio de Guayubín, pero sin generar acueductos, disminuyendo riesgos y dejando en la necesidad de agua a una provincia que tiene tanta necesidad de agua, mientras arriba se eliminó el Parque Manolo Tavares y se tiene la amenaza de Unigold Dominicana, como le dije, en Hockey Neita, en las conexiones Neita 2. Por lo tanto, sigue fragilizando una región en la que ya hubo una concesión a Cola Real para poder manejar el agua de uno de sus ríos en un volumen superior a la que el río conduce. ¿Qué ocurre? Que si de repente se aprueba entonces que el agua puede entrar al mercado privado, lo que tienen este control, tienen el control estratégico del agua. Y óigame bien, usted podrá no pagar lo que sea por un refresco, por una cerveza o por un vaso de leche, pero por el agua paga lo que necesite. Y la familia dominicana, mientras más pobre, mayor es su gasto en agua. Y ustedes que trabajan en el área de salud saben que escasez de agua y falta de agua es morbilidad masiva, es mucho mayor espacio para enfermedades de todo tipo, más un flujo permanente de recursos desde lo más pobre a lo más rico a través de ese bien. Por lo tanto, la discusión de Loma Miranda y del agua y la necesidad de ver la conservación del agua como un componente estratégico pasa a ser central. Y fíjense, para una provincia como Moca, que está en el centro del país, en una zona donde no hay, cuando usted va a los mapas hidrológicos descubrirá que aunque el país tiene un déficit hídrico en sentido general, la provincia de ustedes no acusa un déficit hídrico, pero hay muchísimos municipios de su provincia que no tienen agua, a pesar de la enorme cantidad, y no la tienen porque el ordenamiento del territorio
y la política de desarrollo en inversión hídrica no ha priorizado el interés de la ciudadanía, sino el interés de las inversiones, como está ocurriendo ahora con la presa de Guayubín o como ocurrió con la presa de Monción, que era la famosa presa de la región noroeste. Es una presa que está en Sabaneta. Sin embargo, Sabaneta no recibe agua de esa presa. Entonces, es sorprendente cómo tú haces obras de desarrollo que no tienen como eje el desarrollo de la sociedad. Tú no construyes indicadores de hasta dónde va a mover la productividad agrícola, cuánto va a insumir en la ganadería, hasta dónde tú vas a mover la calidad de vida, el acceso al agua de la gente, porque tú tienes un macro discurso de que la retiene y la distribuye porque te importó el movimiento de tierra, la gran inversión, y es un negocio de ingenieros. Lamentablemente tengo que decirlo, de políticos y politiqueros. Espero que a ustedes no les moleste que uno utilice estos términos, pero donde los políticos actúan, coño, como torsionadores de la sociedad, como si ellos tuvieran para exprimir a la sociedad y no para rendirle servicio a ella. La verdad, vamos a hacer, están muy interesantes las intervenciones, las observaciones, los planteamientos, las posiciones del ambientalista Luis Carvajal, pero hay que tenemos que hacer una pausa, tenemos que cumplir compromiso, y entonces vamos a hacer una pausa para entonces luego retornar con esta interesante entrevista de esta noche. Pausamos y retornamos. Estamos nuevamente, retornamos con el ingeniero, con el ambientalista Luis Carvajal. De esta manera estamos aquí con ustedes, amigos televidentes. Yo sé que los seguidores de Galeno hoy están dándose un banquete. Las veces que nosotros hemos tenido la oportunidad de traer personajes como el ambientalista Carvajal, que está con nosotros acá, aquella vez que traímos también a Osiris hace ya unos años. Osiris que se ha rajado, Osiris como que se ha rajado. Y entonces sé que se están dando, como dicen, un banquete. Y nosotros vamos a continuar entonces con la intervención de nuestro invitado de esta tarde, de esta noche, que yo estoy seguro que está generando mucho interés, que estos temas ambientales a todos nos interesan, porque señores, oigan lo que está diciendo él, pónganle mucha atención a esos argumentos, porque eso tiene que ver con la vida nuestra aquí en este terruño, es con que el dominicano pueda vivir mejor aprovechando un recurso que un recurso de la naturaleza. En este caso que hemos estado hablando mucho del agua, pero hay otros tópicos también que más adelante podemos tocar. ¿Te iba a decir algo, Luis Díaz? Ingeniero, ya tenemos, usted ya ha dado una visión amplia, detallada del problema que tenemos. ¿Qué actividades tenemos? ¿Cuál es el plan de lucha que hay? Yo sé que hay que seguir vigilando esto, pero usted que coordina estas actividades, ¿qué por delante tenemos? Y algo interesante, ¿qué pudiéramos hacer con Loma Miranda en sí? Porque yo he ido a Miranda, el caudal del río principal, de los ríos han ido disminuyendo. ¿No se puede hacer algo más que no sea defender ese patrimonio? Mira, en el campamento empezamos a generar un curso para aprender a que los comunitarios pudieran hacer una interpretación ambiental del sitio. Hicimos unos recorridos para ver un inventario, sobre todo de pinos occidentales, que estaba siendo muy mermado allá y que estaba siendo extraído bajo la excusa de la presencia de una plaga, de un gorgojo, del Ips calligraphus, o sea, que es como se llama, y ese proceso constituía una forma de el manejo comunitario de un área protegida que todavía formalmente la legislación no ha incorporado, porque recuerden que cuando se aprobó a unanimidad en el Congreso, el presidente vetó la ley que creaba Loma Miranda Parque Nacional, y de allá para acá ha venido un proceso continuo, permanente, de destrucción, de saqueo del área, como si se quisiera que los valores que encontró el PNUD cuando vino y las diversas comisiones internacionales que vinieron a evaluar o que sirvieron para el gran debate no estuvieran. De hecho, la última se hizo muy reciente, es una devastación terrible por la magnitud y la intensidad que generó
fuerte reacción social, pero esa que se hizo de alta magnitud y que nos sacudió, era muy visible primero por estar próximo al camino, pero lo que está ocurriendo al interior realmente es preocupante. Por eso lo primero es obligar a que la ley se cumpla alrededor de preservar esa área. Lo segundo es seguir la presión para que ella sea incorporada en el Sistema Nacional de Área Protegida con un sistema de cogestión de comanejo social comunitario para que quienes asuman el manejo y el control del área sea junto con el Ministerio de Medio Ambiente, como corresponde, entidades de la comunidad que lo han peleado. Fíjate por qué es importante. Loma Miranda hubiera sido el estribo de la entrada de la megaminería a la cordillera central. No hay megaminería metálica en ninguna franja de la cordillera central. Toda la megaminería nuestra empezó en el Bauruco con Alcoa, en la sierra de Yamasá con la Rosario y con Falcondo, y luego sierra de Yamasá con Cormidón. Las otras mineras que hay son minerías no metálicas, mármol y otros que están, pero minería metálica no hay en la cordillera central. Sin embargo, la cordillera central está rodeada. Cuando usted ve el mapa, solo se salvan las áreas protegidas porque y están todas cercadas por concesiones mineras. Es lo mismo que ocurre en el Bauruco Oriental, donde la reserva Padre Domingo Fuerte, que es donde nace el río Nizaíto, Virán, el río Barahona, Paraíso, o sea, las aguas del suroeste que garantizan tanto la vida agrícola como los acueductos, está rodeada de concesiones. Y la Belfont, como se llama la compañía que tiene la concesión más grande, bueno, obtuvo en 15 días prácticamente todas las autorizaciones con el respaldo y el bautizo de las autoridades, que continuaron en este sentido, no se han diferenciado demasiado de las anteriores, salvo por como Ángel Esteve, el ministro anterior de Medio Ambiente. Yo dudo que pueda haber algo más que pueda ser peor, pues no hay una diferencia de estilo. Pero en el marco de las decisiones sigue siendo la atención social y la presión social la que está restaurando áreas. Loma Miranda tiene primero que detenerse la depredación. Segundo, asumir un proceso de recuperación y de restauración del entorno, porque al interior de los parques nacionales no se deben llevar procesos de reforestación, sino permitir la regeneración, que aquí es perfectamente posible por la característica del sitio. Tiene que organizarse el aprovechamiento turístico de sus aguas para evitar que pasemos a un esquema de rígida privatización, porque hay una serie de propiedades que están en la salida de ríos como el Jagüey y de los balnearios, que de repente, con la propia popularidad de Loma Miranda, la gente, los dueños vieron la rentabilidad, pero empezaron a extremar los controles sobre la población, y en las áreas protegidas no puede haber límite para la entrada de la gente, sin que esto vaya a negar derechos adquiridos que tengan los pobladores individuales. Por lo tanto, hay que pensar a Loma Miranda como eje articulador del desarrollo de esa zona. Además, incorporarlo a las dinámicas de otras zonas en el Cibao Central. Es sorprendente cómo nosotros tenemos provincias que reúnen absolutamente todos los recursos que puede tener el turismo. Permítame poner de ejemplo a Moca. Moca tiene una franja costera espectacular. Tiene unos sistemas de montaña, tanto de montaña en altura como de montaña media, que tienen desde los bosques, saltos, ríos, una naturaleza increíble. De repente tú no sabes cuando tú terminas de salir a un sitio, cuando tú estás en la Salcedoa, si te giraste a un sitio, porque tú en la parte alta, el sistema de la reserva, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La de Salcedo, la de Quitespuela, la de Moca, forman un continuo tal que eso debe ser un eje de desarrollo articulado a una reserva de la biosfera, que es una unidad de conservación y desarrollo que articula las actividades económicas a las actividades de conservación, pero que te garantizan, por ejemplo, que en todo el proceso de desarrollo tú no menoscabes el agua.
porque menoscabar el agua implica no solamente deteriorar la calidad de vida de la gente, sino limitar las potencialidades del crecimiento y del desarrollo. Que tú vayas a un ordenamiento del territorio que evite, yo les advierto a ustedes, mocanos, que nosotros no podemos seguir convirtiendo terreno categoría 1 y 2 en terreno urbano. Cuando hay tantas tierras marginales y necesitamos sumar tierra, o sea, cualquier país del mundo pagaría todos los fondos que no tienen en ganarle terrenos, en convertir terreno, en elevarlo de calidad, y los mocanos están gastando cuarto en revertir ese proceso. O sea, mientras todo el mundo gasta cuarto en tratar de convertir en suelo agrícola, suelo que son improductivos, ustedes los mocanos convierten suelo productivo en suelo improductivo. Y peor aún, colocan en suelo productivo un vertedero que va que drena directamente al acuífero. Entonces, en ese sentido, Loma Miranda tiene que ser un eje de desarrollo, pero no de desarrollo puntual, no es el puntico de Loma Miranda. Loma Miranda es una parte integral de un todo. Que ahorita cuando me preguntaban sobre Loma Miranda, no dije que el problema de Loma Miranda es que si nosotros depredamos Loma Miranda y la convertimos en vez de un lugar que atrae las nubes, en una isla de calor, en vez de chocar aquí, las nubes van a elevarse y empezarán a condensar en una altura mucho mayor. Y la cantidad total de agua, no solo de Loma Miranda, sino del contexto, también se disminuye. Y las características biológicas, cuando usted altera un componente de un ecosistema, se te desorganiza todo. Así es. Es una gran tarea que como dominicanos tenemos por delante para defender esta ansiedad, de este capitalismo, esta voracidad, de este neoliberalismo, de estos gobiernos realmente miserables y pusilánimes que se niegan a defender y a entender que este es nuestro hábitat, que no hay manera de que nosotros lo vamos a hacer, no estamos listos para ir a Marte a sembrar una comunidad dominicana. Nosotros estamos aquí y es nuestro deber y obligación defender lo que es nuestro medio ambiente, y lo que digo y lo que por mucha gente ha defendido, ha luchado y ha muerto. O sea, la lucha medioambiental se ha convertido en un puntal del movimiento democrático, del movimiento revolucionario, donde así mismo hay personas que han perdido su vida por defender un río, por defender evitar la depredación, y ciertamente es una obligación de nosotros como dominicanos dar ese paso al frente. Pero fíjate, Luis, que él señalaba algo, que en una ocasión nosotros también, hace mucho tiempo ya, por cierto, habíamos señalado, y ninguna autoridad aquí en Moca, y digo Moca porque Moca ha tenido fama, Carvajal sabe eso mejor que yo, de que tiene uno de los mejores suelos en cuanto a fertilidad, y uno ha tenido que ver cómo de un tiempo a esta parte, eso que señalaba él, es una realidad que uno se la tiene que tragar a diario. Y con esto yo sé que voy a estar hiriendo susceptibilidades de gente tal vez hasta cercano a uno. Son empresarios, se han dedicado a la inversión inmobiliaria y esas cosas, pero es una realidad. Es decir, aquí en Moca, sobre todo en el casco urbano, es evidente, es claro. Para los que tenemos mucho tiempo aquí, yo que no soy de Moca, llegué hace 30 años y he visto cómo ha cambiado la ciudad, me he dado cuenta cómo terrenos con una declarada, marcada vocación agrícola, con una clara vocación agrícola, se están urbanizando y nadie dice nada, nadie le pone cabeza al gato. No hay ninguna autoridad que sea capaz de decir, no, hey, stop, aquí no. Es decir, aquí no conozco yo ningún plan de ordenamiento urbano para crecer, porque ciertamente las comunidades crecen. Nadie pretende tampoco que la gente va a vivir como vivía hace 30 años, ni como vivía hace 40 años, es lógico, pero es una de las capacidades que tiene el hombre, y para eso la ciencia ha aportado su gran granito, no su granito de arena, no, su volteo de arena, para posibilitar que el hombre pueda tener una vivencia con el medio ambiente que le permita a usted vivir una vida digna, confortable y todo lo demás, pero respeta también el medio ambiente. Mira, en Moca ha habido un esfuerzo.
nos quedan 3 minutos solamente. Hagan su comentario y hagan la invitación a la actividad del próximo sábado también. Pero muy rápidamente, en Moca ha habido intentos, ¿verdad? Y ha habido un esfuerzo por debatir un plan de ordenamiento. Nosotros hemos participado como UAS y Academia acompañando ese proceso. La lucha ambiental es muy amplia y tiene demasiadas vertientes. Y nosotros estamos tratando de visibilizar a la cordillera septentrional y en ese sentido tenemos organizado lo que llamamos un aquelarre poético y una descarga musical al pie de Quitepuela. Eso es el próximo sábado 20, a partir de las 10 de la mañana, organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un grupo de entidades locales. Es un encuentro poético, pero es un encuentro de inducción al amor y a la defensa de la cordillera septentrional, que les toca a los mocanos también. Así que sí, alguien que están invitados, es un encuentro para la lectura de poesía, para escuchar música. Así que si usted escribe, si le interesa, vaya, lleve su poemita, vaya con su instrumento, que participaremos en ese canto a la cordillera septentrional, canto a la naturaleza desde San Francisco de Macorís. Y quiero recordar que ahora el esfuerzo fundamental del movimiento ambiental está dirigido a evitar la instalación de una presa de cola en Cuance, la destrucción del Bauruco Oriental, la instalación de una minera arriba del río San Juan. Necesitamos una política de recuperación de Valle Nuevo y del Bauruco Occidental y de muchas otras zonas. Y sobre todo una política de ordenamiento territorial que dé respuesta a los temas más generales, incluyendo el de los desperdicios. Yo le agradezco infinitamente esta invitación y espero que sea la primera. No, claro, yo creo que estamos comprometidos, Villarro, a invitarlo. Sí, No claro. solamente por Zoom, se me ocurre ahora que nosotros deberíamos hacer un gran debate. Ingeniero, invitarlo a usted y reunir a la comunidad mocana y Espaillat a discutir este tema más importante, cómo está lo de España. Nosotros, como decía Pichardo, nosotros hemos visto, yo tampoco soy de aquí de Moca, pero tengo 30 años, pero hemos visto morir los ríos en la cara de nosotros. Nuestros ríos están llenos de estos fecales, están llenos de desperdicios de puertos. Ante la indiferencia de uno mismo también, porque la verdad que uno no ha sido proactivo en esto, pero ante la indiferencia y la complicidad, sobre todo, de autoridades que tienen que tienen la institucionalidad para garantizar esto. Bien, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Bien, Gracias bueno, infinitas a ustedes. Como dice Luis, le damos las gracias a Luis Carvajal, ambientalista, biólogo, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y líder indiscutible en este asunto de la defensa del medio ambiente. A todos ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Los invitamos para que el próximo sábado, a partir de que tengamos otro encuentro más, y desde ya nos comprometemos a programar, cuando él tenga la disponibilidad, al ambientalista Luis Carvajal, para que sigamos conversando, para que sigamos orientándonos alrededor de estos interesantes temas que tienen que ver con la defensa del medio ambiente. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros, y el próximo sábado, a partir de las 7, otra entrega entre Galenos.